Al campo de Caracol Radio. Dirige Luis Enrique Hurtado. Feliz amanecer para los oyentes de Al Campo de Caracol Radio. En esta jornada informativa vamos a profundizar en 3 temas claves: la producción de pollos de engorde, que sigue batiendo récords y asegurando la proteína para las mesas de las familias colombianas; la deliciosa revolución de los vinos elaborados con frutas nativas, una industria que va en auge, que deleita los paladares y genera empleo rural; y toda la programación del Festival del Arroz, que se va a cumplir aquí en la ciudad de Bogotá a partir de hoy, el evento que une a productores, chefs y familias en una fiesta de sabores y cultura. Sean todos bienvenidos, ya comenzamos Al Campo de Caracol Radio. La conexión entre el campo y la ciudad es Al Campo de Caracol Radio. Comenzamos esta nueva jornada informativa con un saludo muy especial para todos nuestros oyentes a nivel nacional, a los productores del campo, a las personas que viven en la ruralidad de nuestro país. Los pollos de engorde tienen como objetivo alcanzar un peso comercial en un tiempo relativamente corto. Esta actividad normalmente se realiza en galpones con un manejo intensivo en materia de alimento, agua, temperatura, ventilación y sanidad. Para hablar sobre los pollos de engorde nos acompaña a esta hora de la mañana don Juan Carlos Chaparro. Él tiene la granja Villa Juanita en el municipio de Monterrey, en el departamento de Casanare. Don Juan Carlos, bienvenido Al Campo de Caracol Radio. Buenos días, muchas gracias por su atención. Don Juan Carlos, comencemos hablando de Monterrey. ¿A cuánto está más o menos de la capital del departamento de Casanare, Yopal, y a cuánto de la ciudad de Bogotá? Monterrey está ubicado por la vía marginal de la selva entre Villavicencio y Yopal. Está entre Villavicencio y Yopal, está a mitad de camino, que más o menos estamos hablando de unas 2 horas de camino. De Bogotá estamos a 200 kilómetros por la vía El Cisga, pasando por Guateque, por Santa María, relativamente cerca. Sí, el municipio es eminentemente agrícola, ¿no? Sí, se maneja allá en Monterrey. Aquí en Monterrey manejamos sobre todo la ganadería, porcicultura, hay bastante palmera, pollo, granja, hay granjas de pollo de engorde, granjas de postura de gallinas. Se maneja bastante la agricultura. Sí, señor. Bueno, don Juan Carlos, ¿cómo surge el proyecto de Granja Villa Juanita ahí en Monterrey? Digamos que es como un proyecto de vida. Nosotros con mi esposa compramos un terreno hace ya 10 años, pero lo vimos como a una manera de hacer una cabaña de descanso. En su momento nosotros vivimos en Bogotá y viajamos constantemente. Sin embargo, vimos la oportunidad de implementar un negocio, y este fue el pollo de engorde. Fuimos creciendo, ya arrancamos con 100, con 200, con 300, llegamos a tener 700 pollos, y en algún momento montamos nuestro punto de venta de nuestro producto en el pueblo, en Monterrey. Por recomendación de Sanidad del pueblo nos dijeron: mire, certifíquese como granja avícola biosegura con el ICA. Vimos que no era tan complicado y fuimos la primera granja certificada en Casanare. Obtuvimos la primera certificación en 2017. Esas certificaciones tienen un lapso de 3 años y constantemente nos hemos venido certificando. Ya tenemos nuestra 4ª certificación de granja avícola biosegura. ¿Por qué pollos de engorde y qué raza es la que ustedes en estos momentos tienen ahí en la granja? Generalmente se consiguen 2 razas, que es el COP y el Ross. Digamos que son los que se consiguen en el mercado. Ya dependiendo como uno los vaya encontrando en el mercado, pues uno trabaja con la raza. Ambos son muy buenos. Ambos son muy buenos y nos dan una buena calidad. ¿Por qué pollo de engorde? Porque digamos que las ventajas del pollo es que tiene una remuneración económica más rápida que digamos que las gallinas.
Nosotros estamos sacando pollos de 45 días ya para la venta. Entonces, la retribución económica en el negocio es más rápida que en el tema de las gallinas. Ahora, como es un pollo para la venta de engorde rápido, ¿tiene alguna alimentación especial? Sí, digamos que son alimentos balanceados. Nosotros trabajamos con una marca de concentrado, el cual nos da nos proporciona un alimento propio para granjas. Es pollo semicriollo, pollo amarillo, que nos da buen peso, nos da un buen rendimiento, nos da una buena conversión alimenticia. Para nosotros a partir de los 45 días estamos ya en pollo limpio, ya listo para entregar al cliente final. Estamos entregando pollo de 2.5 kilos, 2.8 kilos, que nos da un buen sabor, buen rendimiento. Adicional, tenemos en la granja, damos algo adicional que son elementos naturales, no damos nada que no sea natural. Tenemos como el ajo, la cebolla, la melaza, que adicional a eso, que nos sirve que los pollos se lleguen a ser bastante naturales. Don Juan Carlos, como ustedes tienen esta certificación, me imagino que ustedes tienen que tener un manejo muy estricto en materia de bioseguridad. Claro, sí, señor, eso es diario. Todas las tareas de bioseguridad, eso no puede uno perder el hilo, porque todos los días, cuando uno se certifica, más o menos manejamos unos 20 procedimientos en granja, que son programas de vacunación, limpieza, hasta capacitación para el personal, control de roedores, de insectos. Entonces todo eso se va llevando a diario. La gente que ingresa, los galponeros, utilizan overoles propiamente para la granja, evitando con esto que controlar, digamos, alguna enfermedad y que, digamos, esas enfermedades se propaguen al entorno. Eso es básicamente, y con esto buscamos que todos los pollos que estén en la granja tengan su mejor bienestar dentro de la propia granja. De hecho, también ya cuando tenemos esta certificación de la granja avícola biosegura, ya es muy fácil tener la certificación en bienestar animal, que es otra de las certificaciones adicionales que tenemos. Sí, señor. Usted, como está en Monterrey, pues el departamento de Casanare, las temperaturas son muy altas. ¿Hay algún mecanismo, por ejemplo, de calefacción para el manejo y el control de la temperatura? Sí, claro, nosotros tenemos ventilación forzada, sí, ventiladores, pues, para poderle bajar la temperatura ambiente al pollo. Digamos, la construcción de los galpones también nos sirve porque, digamos, hay que llevar una normatividad, digamos, que de acuerdo a la cantidad de los pollos que usted va a ingresar en el galpón, pues de acuerdo a eso usted determina de cuántos pollos por metro cuadrado tiene que tener. Y adicional, como le digo, ventilación forzada, con rociadores, con aspersores de agua para que la temperatura del pollo dentro de los galpones baje, porque sí, es delicado el tema toca controlarlo, porque si no podemos tener problemas de infartos. Sí, por el tema de la temperatura es muy adecuado. Ahora, pues yo creo que a esta hora muchas personas lo están escuchando a nivel nacional, y la pregunta es, ¿empezar un proyecto como el que usted inició es costoso? Mire, digamos que arrancarlo, no. El tema es como cualquier negocio, es mantenerse. Porque todo arrancar y uno dice, bueno, vamos a arrancar, el negocio es bueno. Pero mantenerse en el mercado por varios años es lo difícil, porque ustedes pueden, o las personas que escuchen, pueden arrancar el proyecto, no hay ningún problema, pero
lo primordial es saber a quién le van a vender el producto, porque usted puede producir todo el pollo que quiera, pero si no tienen a nadie a quien venderlo, pues no se hace nada porque se queda con el pollo. Entonces lo primordial es hacer un tema de comercialización también antes de que, en nuestro caso, gracias a Dios, todos los pollos que ingresan ya están vendidos. O sea, ya tenemos la comercialización, ya la tenemos muy bien manejada y todos los pollos antes de que ingresen ya salen para la venta. Sí, señor. ¿Es necesario, por ejemplo, tener galpones o también, en su caso, podría tener las aves al aire libre? No, señor, por el tema precisamente de bioseguridad, es bastante difícil tener pollos al aire libre. Sí hay proyectos, sobre todo fuera del país, sí hay proyectos que se manejan al aire libre, pero digamos que por el tema de bioseguridad no es posible, porque digamos en el ambiente hay aves silvestres que pueden contaminar, pueden picar los pollos, bueno, condiciones adicionales que a la hora de encerrar los pollos, pues van a traer esos, de pronto van a traer elementos adicionales que son nocivos para la salud del pollo. Sí, señor. ¿La mortalidad es muy alta a pesar de los controles que ustedes tienen ahí en Villa? Obviamente sí tenemos mortalidad, claro, pero nosotros gracias a esto, por el tema de bioseguridad que manejamos, sí, nuestra mortalidad es bastante bajita, estamos manejando un 3% de máximo de mortalidad. Si ya vemos que se sube la mortalidad, verificamos y analizamos por qué se están muriendo los pollos, pero gracias a lo que le comento del tema de bioseguridad que me pregunta, la mortalidad nuestra es muy baja. Bueno, don Juan Carlos, para las personas, para los oyentes que a esta hora de la mañana lo están escuchando, quieren tener más información, de pronto quieren comprar un pollo muy bueno ahí de Monterrey, o están interesados en datos más puntuales sobre su proyecto, redes sociales. Las redes sociales, estamos en Facebook como Granja Villa Juanita, en Instagram también, Granja Villa Juanita también, en nuestro número de celular, en nuestro WhatsApp, estamos abiertos a toda cualquier clase de preguntas, uno aprende todos los días y también pueda que la gente también necesite información adicional, con el mayor gusto estamos para atenderlos y compartir información. Sí, señor. Pues don Juan Carlos, de verdad, un gusto saludarlo ahí en Monterrey, en el departamento de Casanare. Muchísimas gracias por haber estado estos minutos aquí en el campo de Caracol Radio y un feliz día. Igualmente para usted, buen día. Continuamos con Al Campo de Caracol Radio. Nuestro siguiente tema es la elaboración de vinos de frutas que se está dando en el Valle del Río Blanco, entre los páramos de Chingaza y Cruz Verde, más exactamente en límites en los municipios de Choachí y Ubaque, aquí en el departamento de Cundinamarca. Familias campesinas conservan la tradición del alambique artesanal. El Cruce de las Rocas, el proyecto que ha tenido un gran impacto y un gran éxito con la elaboración de vinos de frutas. Nos acompaña precisamente a esta hora de la mañana doña Alexandra Posada, que hace parte de este proyecto. Doña Alexandra, bienvenida al campo de Caracol Radio. Buenos días. Luis Enrique, un gusto estar con ustedes hoy. Bueno, ¿en qué parte de Cundinamarca están ubicados ustedes? Nosotros estamos en el Valle del Río Blanco, esos son los municipios de Choachí, Ubaque y Fomeque, justo a espaldas de Monserrate. Buen clima, ¿no? Un buen clima. Es un buen clima, súper bonito, templadito. Estamos justo debajo del páramo y eso es lo que nos trae toda una biodiversidad y cantidad de frutas que de ahí empezamos a transformar en destilados. ¿Cómo surge ese amor por el vino, por el destilado de un producto que es muy conocido a nivel mundial, pero en este caso con frutas totalmente diferentes a la uva, que es lo tradicional, ¿no? Ese amor surge básicamente por un amor de cómo podemos mejorar todo el entorno y la naturaleza que nos rodea.
Entonces, si no empezamos a aprovechar más nuestra biodiversidad y transformarla en algo más allá de solo vender la fruta, que cada vez se pone más difícil para el pequeño productor, entonces todos nos vamos para atrás. Entonces, la producción de vinos y de destilados es una manera de transformar esa materia prima que todos tenemos en el campo y darle un valor agregado gigante. Entonces, cuando uno transforma esa fruta, no se pierde cuando viene el intermediario y le ofrece un precio tan bajo que no vale la pena ni cosecharla. No se pierde porque no está en el transporte, sino que la transformamos localmente y pues un vino y un destilado te puede durar años. Entonces, eso genera un mercado local para esas frutas, genera unos destilados únicos locales que tienen un mayor valor, entonces todo el mundo se beneficia. En estos momentos, ¿qué frutas son las que están utilizando para la elaboración de vinos? No, si te empiezo a dar la lista de frutas, sí, no terminamos. Pero ¿cuáles son las más? Estamos transformando más de 60 frutas en este momento, pero Colombia tiene 2.500 variedades de frutas. Entonces estamos apenas empezando. Pero, por ejemplo, usamos desde el duraznito criollo, la ciruela criolla, la uchúa, piña ahumada en frío, agraz, corozo, hacemos destilado de yacón, hacemos destilado de sandía, hacemos destilado de manzanita de agua. Tenemos una cantidad de frutas. La idea es aprovechar esas frutas locales criollas que no han sido manipuladas para tener mayor azúcar, y esas son precisamente las que tienen un mejor resultado en términos de vinos y destilados porque son más ácidas. Tú quieres eso para tener un buen sabor en tu destilado o tu vino. ¿El proceso es el mismo del vino de uva o es totalmente diferente? La fermentación es un proceso químico que aplica tanto para lo que tú necesitas es transformar azúcar en alcohol, sea con uva, sea con uchuvas, sea con yacón, sea con lo que estés utilizando. Todo el proceso se basa en transformar azúcar en alcohol. Entonces, lo que empieza a variar es a qué temperatura te encuentras, a qué altura te encuentras, qué levaduras usas. Esas son muy importantes porque dependiendo de la levadura, una levadura puede morirse a los 6 grados, entonces queda un vino muy dulce. Entonces, si usas levaduras más fuertes, quedas con un fermento que ya tiene una mayor graduación alcohólica que aguanta para tú pasar a la destilación. Entonces, el mismo proceso de biológico y químico es lo mismo que un vino de uva, que después que es un fermento que partes de ahí y lo pasas al alambique artesanal. Cuando usamos en el alambique, estamos aprovechando es la tradición local, o sea, estamos trabajando en conjunto con familias que tradicionalmente han trabajado el chirrinche, una tradición que han heredado de sus abuelos, de sus papás. Claro, entonces, es muy bonito utilizar el alambique artesanal porque es de arcilla y eso le da otra textura, otro sabor, cambia la esencia del destilado, es mucho mejor. El proceso de fermentación no tiene ninguna variación, ¿no? ¿O sí? El proceso de fermentación siempre tienes que asegurarte que tienes el nivel de azúcar necesario para que se dé una buena fermentación. Tienes que asegurar, la levadura cambia mucho el proceso, ¿sí? Sí. Todos esos elementos, y obviamente es un proceso anaeróbico, o sea, no quieres que entre oxígeno al fermento para que las levaduras se coman todo el azúcar y entonces puedas transformar la mayor cantidad de azúcar en alcohol. Usted hablaba de un tema que es bien interesante. ¿Es necesaria la levadura? Es necesaria la levadura. Muchas veces, muchas frutas traen esa levadura de manera natural y uno las aprovecha. Muchas otras, te pongo un ejemplo, la uchúa, su levadura está en el capuchoncito de la uchúa, ¿sí? Si uno llega a fermentar la uchúa con ese capuchón, te sale un vino súper feo, ¿sí? Y te da unos sabores que no quieres. Entonces, ahí tienes que agregarle levaduras. Y entonces esas, y hay también cientos y cientos de levaduras diferentes. Ahí es donde empieza ese proceso científico de ver qué levadura funciona mejor con qué fruta, porque ahí las levaduras sacan distintos perfiles de sabor, aguantan distintos niveles de graduación alcohólica. Y entonces, si uno va a hacer un vino, uno usa un tipo de levadura. Si uno va a hacer un destilado, uno usa otros tipos de levadura. Ahí es donde empieza un proceso de ensayo y error
porque como todas las frutas que estamos usando, muchísimas es como algo único, no es que se haya hecho antes. Entonces empezar un proceso de ensayo y error y de mucha paciencia, porque con cada ensayo eso te dura mínimo de 2, 3, 4 meses, a ver qué sale y si sale bueno. La medición de la parte de alcohol, ¿qué tan importante es? Porque muchos de los casos hay unos grados más altos que otros y de ahí depende el sabor o el gusto para los consumidores. Mucho más que el sabor y el gusto depende es la salud. La parte más importante de todo es medir el nivel de alcohol, porque ahí es donde uno se está asegurando que es un destilado bueno, noble, que no tiene metanol. La destilación se divide en 3 en el proceso cuando tú estás destilando en el alambique. Primero tienes la cabeza, después el corazón y la cola. La cabeza sale cuando el alambique maneja una temperatura de 55 a 78 grados. Ahí te sale la cabeza, que sale el metanol. Ese es el alcohol que uno nunca jamás quiere consumir. Ese es el alcohol que aprovechamos, es para limpieza de las patas, como quitarle garrapatas al ganado. Se usa para limpieza, como un alcohol industrial, pero nunca se debe consumir. En el corazón empieza a salir el etanol, que es el alcohol bueno, el alcohol noble. Ese empieza a salir desde los 78.2 grados hasta los 100 grados de temperatura. Ese es el que más aprovechamos. Salen después las colas, que van de 100 grados a 105 grados de temperatura, que sale menor graduación alcohólica, pero sale mucho sabor. Salen los congéneres de la fruta, o sea, todo lo que hace que una manzanita sea una manzanita más allá del azúcar. Todos esos como perfiles que hace que una fruta sepa la fruta que es, salen en las colas. Entonces nosotros aprovechamos tanto el corazón como la cola. Doña Alexandra, usted que es una conocedora sobre este particular, ¿qué es lo más conveniente, el reposo, el filtrado o, como muchos conocemos, el envejecimiento en esos toneles de roble? Eso sí varía muchísimo con qué estés trabajando, ¿sí? Entonces, la tradición que viene de Europa, que se heredó desde allá, son con esas barricas de roble. Pero la verdad es que hay muchas maneras de hacer un reposo o un añejamiento, y también muchas veces depende del destilado. Hay muchos destilados que nosotros manejamos que no se benefician de un reposo o de un añejamiento, ¿sí? Entonces, y hay otras técnicas que podemos empezar a aprovechar nuestras maderas locales en vez de uno comprarse una barrica de roble que vale millones y millones. Entonces hay muchas cortezas que dan un muy buen sabor y uno no tiene que hacer toda una barrica, uno puede reposar en refractarias de vidrio y reposar con los pedazos de madera. Entonces hay muchas maneras de innovar y de hacerlo distinto, que uno puede cuidar el entorno y también cuidar el bolsillo. Sí, claro. Sí. ¿La oxidación excesiva es mala? La oxidación en un vino, sí. En un vino, digamos, cuando tú tienes un destilado, el grado de alcohol es tan alto que no se oxida, porque ese alcohol es tan alto que no deja que las levaduras están dormidas, por decirlo así. Uh-huh. En un vino, que normalmente va de 12, 13, 14 grados de alcohol, ahí sí las levaduras siguen vivas, ¿sí? Entonces, cuando entran en contacto con el aire, empieza a empezar ese proceso de oxidación, y por eso muchas veces cuando ya se empieza a dañar el vino es porque se avinagra. Lo que pasó es que esas levaduras, cuando entran en contacto con el oxígeno, entran otros microorganismos, que son los acetobacter, que son los que empiezan a generar un vinagre. Entonces, uno es bueno si uno quiere producir vinagre. Es malo si quieres tomarte un buen vino. Doña Alexandra Posada, El Cruce de las Rocas, producción de vinos con frutas. Continuamos con Al Campo de Caracol Radio. El Cruce de las Rocas se viene destacando en el mercado colombiano por la elaboración de vinos con diversas frutas, y es que el país cuenta con cerca de 2.500 frutas que en estos momentos están siendo aprovechadas, que están produciendo vinos en límites entre los municipios de Choachí y Ubaque, aquí en el departamento de Cundinamarca. Y continuamos el diálogo con doña Alexandra Posada, precisamente hace parte de este bonito proyecto. Doña Alexandra, ¿qué es más importante?
el reposo, el filtrado o el envejecimiento en los toneles de roble? Eso sí varía muchísimo con qué estés trabajando, ¿sí? Entonces, la tradición que viene de Europa, que se heredó desde allá, son con esas barricas de roble. Pero la verdad es que hay muchas maneras de hacer un reposo o un añejamiento, y también muchas veces depende del destilado. Hay muchos destilados que nosotros manejamos que no se benefician de un reposo o de un añejamiento, ¿sí? Entonces, y hay otras técnicas que podemos empezar a aprovechar nuestras maderas locales en vez de uno comprarse una barrica de roble que vale millones y millones. Entonces, hay muchas cortezas que dan un muy buen sabor y uno no tiene que hacer toda una barrica, uno puede reposar en refractarias de vidrio y reposar con los pedazos de madera. Entonces hay muchas maneras de innovar y de hacerlo distinto, que uno puede cuidar el entorno y también cuidar el bolsillo. Sí, claro. Sí. ¿La oxidación excesiva es mala? La oxidación en un vino, sí. En un vino, digamos, cuando tú tienes un destilado, el grado de alcohol es tan alto que no se oxida, porque ese alcohol es tan alto que no deja que las levaduras están dormidas, por decirlo así. Uh-huh. En un vino, que normalmente va de 12, 13, 14 grados de alcohol, ahí sí las levaduras siguen vivas, ¿sí? Entonces, cuando entran en contacto con el aire, empieza a empezar ese proceso de oxidación, y por eso muchas veces cuando ya se empieza a dañar el vino es porque se avinagra. Lo que pasó es que esas levaduras, cuando entran en contacto con el oxígeno, entran otros microorganismos, que son los acetobacter, que son los que empiezan a generar un vinagre. Entonces, uno es bueno si uno quiere producir vinagre, es malo si quieres tomarte un buen vino. Sí, señora. Las diferentes tipos de fermentación dan los diferentes tipos de vino, un vino espumoso o el vino rosado que conocemos tradicionalmente, pero estas clases también se dan con frutas. Claro, son los mismos procesos. Esas fermentaciones, tú quieres guardar, por ejemplo, la carbonación natural. ¿Qué pasa con la fermentación? Siempre hay burbujitas cuando está en el proceso. Entonces, si tú quieres un espumante sin añadirle cosas, porque le puedes hacer un proceso de carbonatación y ya tiene burbujitas, pero sí. Si no lo quieres hacer de manera natural, es decidir en qué momento interrumpes esa fermentación y logras guardar esa carbonatación natural que se da, ¿sí? Entonces, con las frutas, más allá de la uva, más allá de la caña, siempre se da. Como te digo, todo es partir de una base de un azúcar natural que transformas en alcohol. El azúcar lo tienes en la caña, lo tienes en la uva y lo tienes en las otras 2000 variedades de frutas que tenemos en Colombia. Por eso hay que empezar a aprovechar y transformarlas más. Sí, señora. Blanco, rosado y tinto también, ¿cierto? Aquí no aplica tanto el blanco, rosado y tinto. Ahí es el blanco, rosado y tinto es específico a la uva, ¿sí? Ajá. Entonces con las frutas, más allá de la uva, empezamos, casi que no tenemos ese vocabulario todavía, tenemos que empezar a desarrollarlo. Uno lo asemeja uno le dice, esto es más hacia un blanco, más hacia un tinto, pero si uno quiere ser muy específico, muy preciso, el blanco, el tinto y el rosado es específico a la pielecita de la uva, ¿sí? Sí. Entonces, con la fruta tenemos que empezar a inventarnos nuestro propio vocabulario en ese sentido. Y entonces aquí hablaríamos de... Aquí hablamos de vinos de fruta. Entonces nosotros hacemos vinos de guayaba coronilla, vinos de tamarindo, vinos de una fruta que se llama jabuticaba, vino de banano, vino de tomate de árbol, ¿sí? Como que haces ese paralelo con el blanco, el tinto y el rosado, como con el color que sale y varían los colores según la fruta, pero ya uno empieza a hablar de un vino seco, un vino semiseco, ¿sí? Y un vino con más acidez, un vino con más estructura. Entonces empiezas a identificar más por los perfiles de sabor de cada fruta. Y en este momento, pues yo sé que todos los vinos tienen una gran acogida de los que ustedes venden, pero ¿cuál es el que ustedes consideran el de mayor fuerza, el de mayor acogida en el mercado y que digan ya está conquistando el paladar de los colombianos?
Eso hay de todo. Lo bonito de aquí es empezar, no nos hemos enfocado en uno favorito, en uno más popular, porque precisamente si uno sigue la lógica, que es lo que estamos buscando de conservar el entorno y la naturaleza, la lógica está la fuerza está en la variedad. Entonces por eso tenemos más de 60 referencias. Obviamente hay unos que venden más que otros, entonces el vino de tamarindo y el vino de guayaba coronilla son muy apetecidos. Otros que son portos, que son vinos un poco más dulces, como de postre decoroso, de lulo. Y ya cuando entras a los destilados, hay un destilado de piña ahumada en frío, hay un destilado de mandarina. Obviamente hay unos que se mueven más que otros, pero precisamente buscamos que siempre se mantenga esa variedad, porque así uno es cuando más empieza a tener un beneficio tanto al medio ambiente como a los productores. Ahora, en el mercado hay muchos intentos que se han realizado con frutas, pero a ustedes les ha ido muy bien. Es decir, el amor, la pasión que tienen es lo que ha logrado conquistar el mercado. Yo pienso que el éxito es en tratar de empezar de innovar, de construir sobre procesos y conocimiento que ya se ha dado durante miles de años en el resto del mundo, en Europa, en Asia, pero no tratar de copiar, es innovar y construir sobre ese conocimiento que está y utilizar lo propio. Entonces, para mí el éxito radica más en eso, en que empecemos a transformarlo de uno para generar sabores únicos y además no aprovechar lo que es el tema local. Entonces ninguno de nuestros vinos ni destilados no tiene ni estabilizantes, ni conservantes, ni sulfitos, ni nada de eso, que pues el hecho de que no te da ese dolor de cabeza de guayabo del siguiente día, pues es un buen plus. Sí, señora. Doña Alexandra, sí. Para las personas que de pronto la escuchan a esta hora de la mañana, están interesadas en conocer el desarrollo de estos vinos, ¿dónde los pueden conseguir? La manera más fácil es que nos busquen en Instagram y se llama El Cruce de las Rocas, así todo de corrido en Instagram, y ahí nos pueden escribir, ahí también pueden ver muchas fotos del proceso, de los vinos y destilados que tenemos, y ahí pueden conocer más sobre el proyecto. ¿Posibilidades de exportar? En proceso. Hay mucha burocracia en el camino, pero sí es muy apetecido por fuera, porque ya hemos hecho un estudio de mercado en ese sentido. Claro, y me imagino que muchas personas que visitan al país los han probado sus vinos y les han gustado. Sí, los extranjeros, eso sí, están, pero de una los buscan y están súper abiertos, lo que más buscan, como no probar y no comprar algo que ya consiguen en su casa, sino probar algo local. Entonces, esto no debería ser solo un proyecto nuestro, sino que mientras más se replique y otros más aprovechen las frutas de sus propias regiones, mejor será. Sí, señor. Es una sana competencia. Claro. Pues doña Alexandra, un gusto haberla tenido esta mañana aquí en el campo de Caracol Radio, conocer más de este bonito proyecto, que ya no es proyecto, es una realidad, es una empresa que viene en este mercado tan fuerte y tan intenso, pues conquistándolo. Muchísimas gracias, éxitos que ya lo tienen, y muy amable por haber estado estos minutos aquí en el campo de Caracol Radio. Muchas gracias, Luis Enrique, un placer. La conexión entre el campo y la ciudad es Al Campo de Caracol Radio. Y este fin de semana se va a desarrollar aquí en la ciudad de Bogotá, a propósito, pues es un puente festivo, el Festival del Arroz. Esto cuenta con el respaldo de la Alcaldía Mayor de Bogotá, pero también de FedeArroz, y precisamente nos acompaña el chef Carlos Meléndez. Don Carlos, un gusto saludarlo, bienvenido al campo de Caracol Radio, buenos días. Luis, muy buenos días, ¿cómo está usted? Muchas gracias por la invitación y qué chévere que vamos a hablar un poco del Festival del Arroz. ¿Cómo surge, don Carlos, este festival aquí en la ciudad de Bogotá? Tengo entendido que esta es la segunda o la tercera versión. Esta es ya la segunda versión, don Luis. ¿Y cómo les ha ido? ¿Cómo surgió la idea? Bueno, esto surgió el año pasado. La idea es pues incentivar un poco el consumo del arroz, fomentar y pues patrocinar a nuestros agricultores. Tú sabes que hemos estado pasando por unas épocas difíciles con el tema del arroz que llega de otros países, y nosotros teniendo tan buen producto, entonces como que sale esta idea
de entrar en las plazas, que es por donde nosotros arrancamos con todo este tema gastronómico tan fuerte, con el tema del arroz, y empezar a que la gente consuma más arroz, tenga todos los días en su plato para el almuerzo, para la comida, para la cena, un plato de arroz. Entonces ya vamos en nuestra segunda versión. El año pasado fue un éxito total, súper agradable toda la participación de nuestras plazas, que es lo más importante de nuestra gente en este festival. Para las personas, los bogotanos, los visitantes que van a estar a partir de hoy sábado, mañana domingo y el lunes, ¿en dónde pueden estar presentes en este festival? Bueno, Luis, vamos a estar en 14 plazas distritales. Vamos a estar en la del 7 de agosto, 12 de octubre, 20 de julio, Fontibón, Kennedy, La Concordia, La Perseverancia, Las Cruces, Las Ferias, Restrepo, San Per Mendoza, San Carlos, Santander, Trinidad Galán. Espero no me falte alguno, pero ahí están todas las plazas donde vamos a participar. Bueno, ¿y qué vamos a encontrar los bogotanos, los habitantes de la ciudad en materia de la preparación de arroz? ¿Cuántas variedades, o mejor, cuántas preparaciones se pueden hacer con arroz? Uy, Luis, esto, mejor dicho, es como contar los granos de la playa. Eso hay muchas variedades, hay cantidad de preparaciones. Todas nuestras cocineras de las plazas van a preparar de verdad unas delicias de platos, utilizando siempre el arroz. Y algo también muy importante, Luis, es que digamos que el arroz no es solamente para servirlo en el plato del almuerzo, sino que podemos hacer diferentes preparaciones con el arroz, hasta postres, bocados, pasabocas, bueno, cosas diferentes a lo que nosotros estamos tradicionalmente acostumbrados a comer. Por ejemplo, se puede hacer masato. Tengo entendido que también se puede hacer chicha de arroz. ¿Es verdad? Todo eso lo podemos hacer arepitas de arroz, podemos hacer postres o tortas a base de arroz, o sea, de verdad que la variedad es infinita. Ahora, el producto, el arroz que se cultiva en Colombia es de buena calidad y la clase de arroz de cada región tiene particularidades diferentes. Pues mira, yo sin miedo a equivocarme, Luis, llevo muchos años estando del lado de Fedearroz, y desde que probé Fedearroz, pues la verdad, no volví a mi anterior arroz. De verdad que es un arroz de excelente calidad. Como te digo, es 100% colombiano, es de nuestros agricultores. Toda la tecnología que hay detrás de para que llegue a tu mesa un plato de arroz, es de verdad que es increíble. O sea, el producto de nosotros es excelente, Luis, sin miedo a equivocarme. Sí, señor. Pues ahora usted es el experto sobre esta materia, pero por ejemplo, usted va a un supermercado y encuentra arroz premium, arroz para hacer sopas, arroz integral, arroz para hacer paellas. Es decir, de cada variedad se utiliza única y exclusivamente para un plato especial. Sí, hay diferentes tipos y variedades de arroz, cada una con características diferentes. Bueno, digamos, el arroz de nosotros generalmente es un arroz de grano largo o grano medio, color blanco, ¿sí? Y digamos que es muy diferente lo que nosotros buscamos como país colombiano a los países orientales, ¿sí? O sea, son arroces diferentes, los de allá son arroces de grano corto, que son un poco más glutinosos, o sea, más pegajosos, o sea, buscan cocciones, sabores, aromas diferentes a lo que nosotros tenemos acá. Igual aquí, como tú dices, hay diferentes variedades, hay gourmet, hay versiones premium, hay versiones tradicionales, hay hasta el grano integral, están los que son para sopa, y todo eso depende de su variedad, de la clase de grano que estemos manejando, de las preparaciones que queramos hacer. Bueno, Carlos, y usted lo conoce habitualmente, se prepara un arroz, básicamente una taza de arroz por 2 de agua, media cucharada de sal y también una cucharada de aceite. ¿Esa receta es válida y no queda el arroz pegado como tradicionalmente nos queda a los que no somos expertos? Es totalmente válida, Luis, es totalmente válida porque digamos que con eso hemos crecido y es algo que lleva muchos años en
en nuestra cultura. ¿Qué pasa? Pues digamos que hay muchos factores que afectan la preparación del arroz, entre eso la altura. Es diferente que tú prepares un arroz de pronto en Bogotá, a la altura de Bogotá, o lo prepares en un Barranquilla a nivel del mar. Entonces digamos que todo eso afecta las cantidades, ¿cierto? Sí. Entonces digamos, si estamos aquí en Bogotá, pues el agua va a hervir un poco más rápido, va a soportar de pronto menos cantidad de agua porque el proceso va a ser un poco más demorado. Digamos que ya entrando en una parte más técnica, pero digamos que lo tradicional es el 2-1. Es más, nosotros tenemos un arroz que es espectacular que se llama Fe Arroz Gourmet, donde tú puedes utilizar hasta 2,5 tazas de agua por 1 taza de arroz. Entonces imagínate eso en qué se traduce: más rendimiento, crece mucho más. Bueno, es un arroz espectacular, el cual hago ahí la cuña de paso, los invito a que lo consuman porque de verdad que es lo mejor que tenemos nosotros. Sí, señor. Ahora, ¿por qué la preparación del arroz de los campesinos, por ejemplo en mi caso de mi abuelita que ya no está, pero tenían un sabor muy particular? ¿Es el cariño que le ponen ellos, los agricultores, los campesinos en las zonas rurales, o es por la utilización de leña? Obviamente depende de donde tú tengas el arroz. A ver, digamos, salgámonos un poco del contexto. Cuando tú hablas, digamos, de arroces orientales, hay uno que se llama basmati, hay uno que se llama jazmín, y eso depende mucho del terreno donde se siembre. Por decir, el jazmín se siembra al lado de terrenos donde se da esta flor, y por eso da ese aroma estos arroces. Y cada arroz de aquí nosotros también tenemos un sabor, aunque nuestros arroces aquí en Colombia son mucho más neutros por el tipo de terrenos que nosotros tenemos, pero obviamente cuando tú cocinas en leña, o sea, cuando ya empiezas a ponerle otras partes adicionales a tu preparación, pues obviamente el arroz va adquiriendo mejores sabores. Obviamente el amor con que se haga, aunque suene a frase de cajón, Luis, de verdad que cocinar con amor es muy importante porque eso influye en tu preparación. Te lo digo yo como cocinero que ya llevo varios años en esto. Entonces obviamente sí depende cómo lo hagas, cómo lo prepares. Si lo preparas con gas, si lo preparas con leña, si lo preparas con cocina eléctrica, si lo preparas en la arrocera, bueno, en el horno, hay diferentes formas y sabores diferentes, Luis. O en una olla de barro, ¿no? Total. Yo soy del caldero. Así, a mí me encanta cocinar en caldero. Yo soy del caldero, y ese caldero que ya tiene muchos años y es como si le aportara un sabor y una magia especial al arroz. Bueno, Carlos, los países asiáticos, usted ya tocó parcialmente el tema, pero ellos tienen mucha fama de tener diferentes variedades de arroz, no sé cuántas, pero son demasiadas. Esos países tienen esa cultura muy diferente a la colombiana en materia de variedad, en materia de su preparación. Sí, claro, difiere bastante en nuestro tema de la preparación. Como te digo, nosotros buscamos un poco más de sabor en el arroz, de darle color al arroz. Entonces nosotros utilizamos sal, utilizamos aceite, utilizamos el ajo, bueno, diferentes especies para darle una presencia diferente al arroz. Los asiáticos buscan un grano que sea un poco más glutinoso, no utilizan muchas grasas para sus cocciones, lavan el arroz. Digamos que esto ha sido un mito muy grande, el tema de, oye, ¿tengo que lavar o no tengo que lavar el arroz? Ellos lo lavan con un propósito diferente para su preparación. Obviamente ellos tienen diferentes variedades, pero sí hay una diferencia entre los procesos de preparación de los asiáticos y nosotros en sí los colombianos. Sí, señor. 2 inquietudes finales. ¿Se debe lavar el arroz? Usted lo ha dicho. Bueno, a ver, resulta que eso, sí. Te voy a dar como un contexto de esto. Nosotros sí, antes, y yo nací con este tema de mis abuelos, que teníamos que lavar el arroz, ¿cierto? Claro, entonces yo obviamente no entendía el por qué. Ya después me vine a entender que era porque obviamente el arroz que nosotros comprábamos hace muchos años era granel, entonces digamos no tenía el proceso que tiene ahora de selección, de inocuidad, de limpieza del producto. Entonces te venía con una ramita, te venía con una piedrecita. Entonces obviamente había que hacer este proceso de limpieza, más con un proceso de tener un arroz sin impurezas, llamémoslo así,
¿sí? Después de eso nos quedamos en el arroz porque ya la gente dice, no, ya cuando yo lo lavo, le quito todo ese almidón o todo ese polvillo que tiene y por eso no se me va a pegar el arroz. Entonces de ahí salen muchas cosas que se derivan de ahí. Entonces la gente le echa limón, lo lava y le quita el polvito para que no se pegue, pero realmente cuando lavamos el arroz estamos quitando muchos de sus minerales, de sus vitaminas que son importantes para nosotros cuando lo consumimos. Claro. Bueno, Carlos, y finalmente entonces la invitación para los bogotanos, este puente festivo aquí, para este festival. Hombre, pues totalmente invitados a todos los bogotanos, a todos los colombianos, a las personas que vienen del exterior y nos visitan, que visiten nuestras plazas, que vayan y consuman el arroz de los colombianos. Nuestro arroz Fearroz, aquí los esperamos del 16 al 18 de mayo para que coman los mejores y más espectaculares arroces. Pues Carlos, muy amable, gracias por haber estado estos minutos aquí en el campo de Caracol Radio, hablando de este segundo Festival del Arroz aquí en la ciudad de Bogotá. Carlos, muy amable, gracias. Luis, a ti, muchas gracias por la invitación y nos vemos allá en las plazas, ¿no? Sí, señor, vamos a las plazas a comer buen arroz. Listo, don Luis, que estés muy bien, muchas gracias. Toda la información la encuentran en nuestra página www.caracol.com.co programas al campo o en Spotify en el buscador al campo. Ahí van a encontrar todas las entrevistas que se han emitido aquí en nuestro programa. Vamos a hacer deporte porque el deporte es salud. Hasta entonces.